Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a una serie de presentaciones acerca de este seminario, el cual aborda las características epidemiológicas, clínicas y terapéuticas de la infección por SARS-CoV-2. Esta es una iniciativa de la Cátedra de Fisiopatología en conjunto con el programa de pasantías para estudiantes de medicina del Sanatorio Río Negro. Tenemos como coordinador al doctor Martín Castro, y a la colaboradora, la doctora Agustina Medina. Y estos somos la serie de estudiantes que vamos a dar estas presentaciones. Bueno, el primer grupo estamos compuesto por Leandro Figueras, Lucía Stangaferro y Jokerly Gutiérrez, y vamos a hablar acerca del origen, la transmisión, replicación y la respuesta inmune del COVID-19. Bueno, antes de comenzar a hablar en sí del origen, vale la pena recordar que esta pandemia nos ha afectado a todos, a cada una de las personas del mundo, ya sea directa o indirectamente, que nos hemos sentido afectados. Ha producido más de 100 millones de personas contagiadas y se ha llevado cerca de 3 millones de vidas, provocando no solamente problemas a nivel de la mortalidad y morbilidad, sino también grandes problemas sociales y económicos, generando una crisis mundial. Pero bueno, ¿cómo comenzó todo esto? Vamos a ubicarnos en el 2019, más específicamente en diciembre, en una ciudad central de China llamada Wuhan, donde en un mercado de esta ciudad, un mercado de mariscos, se produjeron los primeros contagios. Las personas contagiadas allí, las primeras, fueron las que comenzaron con este brote, sintiendo unos síntomas muy parecidos a la de una neumonía, pero que rápidamente progresó hacia un distrés respiratorio muy grave y tuvieron que ser internados en la unidad de cuidados intensivos de esta ciudad de Wuhan. Los médicos no sabían cuál era la causa de este brote. Entonces, hicieron una serie de muestras, los cuales incluían un lavado bronquialveolar, hisopados orales, hisopados anales, también muestras de sangre, y fueron remitidos al Instituto de Virología de dicha ciudad. Los resultados arrojaron que esta nueva enfermedad misteriosa era en realidad causada por un nuevo virus de la familia Coronaviridae. Bueno, este grupo de virus es conocido desde 1960, generalmente produce síntomas leves como un resfriado común, pero en ciertos casos, como ocurrió en el 2003 con el síndrome respiratorio severo agudo o SARS-CoV-1 y el síndrome respiratorio de Medio Oriente o MERS-CoV-2, también conocido hace unos años en el 2012, producen enfermedades respiratorias graves, siendo también protagonistas de epidemias y gran cantidad de muertes. Sin embargo, este nuevo brote no era producido por ninguno de estos dos, así que continuaron los estudios, los análisis metagenómicos, hicieron toda la secuenciación del virus y se dieron cuenta que este nuevo coronavirus era idéntico casi en un 80% al SARS-CoV-1, por lo que decidieron llamarlo SARS-CoV-2. Como vemos acá, entonces, al igual que el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, hace parte de los beta-coronavirus, de la familia Coronaviridae, del orden Nidovirus y del reino Riboviridae. Bueno, entonces, para ubicarnos mejor cronológicamente, acá hay una línea de tiempo donde vemos que desde el 8 de diciembre de 2019 ya existían personas que tenían síntomas, tales como los conocemos ahora: fiebre, tos, debilidad muscular, etc. Sin embargo, aún no se conocía la causa. Ahora, bueno, ya sabemos que era debido al COVID-19, pero en ese momento no se sabía. Bueno, para el 31 de diciembre de 2019 ya existían 27 casos de neumonía grave, donde todos ellos solamente tenían en común que estaban relacionados con ese mercado de mariscos. Por lo que el 1 de enero se decide cerrar este mercado para investigaciones. Como mencioné antes, se dieron cuenta que sí era un coronavirus, pero no era ni el SARS ni el MERS, sino uno nuevo, llamado, como dije recién, SARS-CoV-2. Ya para el 30 de junio, este virus
había salido de esa ciudad y ya se había propagado a otras ciudades de China, así como a otros países como Japón, Tailandia, ya estaba también en Medio Oriente, Europa, por lo que el 30 de enero del año pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró un estado público de emergencia de salud internacional. Luego, el 11 de febrero, la propia OMS le puso un nombre a este virus, a la enfermedad que produce este virus, como COVID-19. Co de coronavirus, V de virus, D de disease, por enfermedad en inglés, y 19 porque fue el año en el que apareció. Bueno, posterior a esto, un mes después de darle este nombre de COVID-19, la OMS declaró que esta emergencia internacional se había convertido en una pandemia global. Acá no está marcado, pero el 3 de marzo fue el primer día en el que el primer caso confirmado de coronavirus acá en Argentina. O sea, fue unos días antes de haberse declarado pandemia. Y bueno, posterior a esto, ya todos sabemos el desenlace, que el virus se propagó por todo el mundo, provocó muchos estragos en Europa, principalmente en España, Italia, Francia, luego en Estados Unidos. Luego llegó a Latinoamérica, afectando como primer país Brasil. Y bueno, creo que ahora estamos en el peor momento de esta pandemia, por lo menos acá en la región. Bien, entonces, ¿cuál es el verdadero origen de este virus? Bueno, se llevaron a cabo diferentes análisis en los posibles hospedaderos de este nuevo SARS-CoV-2 y los resultados arrojaron que este SARS-CoV-2 era un virus recombinante entre el coronavirus del murciélago y un coronavirus de un origen desconocido. Sin embargo, aún no está claro si este virus saltó directamente del murciélago al humano o si hay otro animal intermediario como los que se comercializaban en ese mercado. O sea, puede ser un pangolín, hurones, bisones, monos. O sea, esto en realidad es un misterio, aún no se sabe. Pero sí se sabe que está relacionado con una zoonosis. Y bueno, después de que ya pasó al humano, vemos que la transmisión de humano a humano es muy alta. Bien, esta transmisión se hace por vía respiratoria a través de las secreciones de una persona ya contagiada, la cual por medio de la saliva, la tos, el estornudo, incluso hablar, libera unas gotitas respiratorias, las cuales pueden ser de diferente tamaño. Tenemos que las que son un poco más grandes, de 5 micras a 10, tienden a precipitar antes por efecto de la gravedad y se depositan sobre diferentes superficies. Estas gotitas, también por su tamaño, generalmente cuando se transmiten a otra persona, cuando caen en la conjuntiva de los ojos, en la mucosa nasal o en la mucosa bucal, suelen generalmente depositarse en la vía aérea superior por su tamaño, aunque obviamente también pueden ir a la vía aérea inferior, como ocurre con las gotitas de menor tamaño, menos de 5 micras, que por su menor tamaño tienden a dispersarse aún más. Como vemos acá, pueden alcanzar a más de 2 metros, incluso 10 metros, según las condiciones del ambiente. Y al ser más pequeños, también se pueden depositar en las vías más pequeñas, como los bronquiolos o los alveolos. Además, el virus puede permanecer en el aire hasta 3 horas. Por eso es muy importante no estar en lugares cerrados y no usar mecanismos de protección. Bueno, también este virus, aparte de que se transmite por el aire, también se ha encontrado que el virus está presente en secreciones, o sea, en las heces, perdón, y en la orina. Sin embargo, no se ha definido bien este tipo de transmisión fecal-oral. Bien, como dije antes, el virus se puede depositar sobre diferentes superficies y esto va a depender, o sea, su supervivencia del ambiente, ya sea de la temperatura, de la humedad, de la luz solar. Se ha visto que el virus es menos resistente cuando la temperatura es mayor a 38 grados o cuando la humedad es mayor al 95% o si existe luz solar o algún tipo de rayos ultravioleta. Acá vemos, por ejemplo, la duración del SARS-CoV-2 en las diferentes superficies. Como mencioné antes, en el aire puede estar incluso hasta 3 horas, al igual que el cobre, por ejemplo. Acá
llama la atención que en una mascarilla quirúrgica, a una temperatura de 22 grados, el virus puede durar incluso hasta 96 horas. Después, en el plástico puede durar 72 horas, en el acero 48 horas. Por esto es muy importante siempre el lavado de manos porque podemos tocar superficies que aún pueden tener un virus viable. Bueno, ahora sigue mi compañera. Ahora sí, yo Leo, me pasas el control. Ahí está, ¿no? Sí, creo que sí. Ahí está. Bien, yo voy a hablar de la estructura del SARS-CoV-2 y de su papel en la infectividad y en la virulencia en un primer momento. Bien, es un virus ARN de sentido positivo. Ahora, ¿se escucha mejor? ¿Sí? ¿Se escucha bien o...? Bien. Bueno, es un virus ARN de sentido positivo, envuelto, no segmentado, monocatenario, de un diámetro de 50 a 200 nanómetros, posee una envoltura lipídica de doble capa. Esto me pareció importante resaltarlo, porque es por esto que es sensible a detergentes. Entonces, por eso es que es tan importante el lavado de manos con agua y con jabón para su prevención. Volviendo un poco a la estructura, está formado por 4 proteínas: la proteína N, la E, la M y la S. La N es la proteína de la nucleocápside, la E es la glicoproteína de la envoltura, la M es la proteína de membrana, que es la más abundante, y a la que le vamos a dar más importancia ahora es a la glicoproteína S, que es la que utiliza el virus para unirse a la célula y poder ingresar a la misma. Ahora hablando un poco de replicación, metiéndonos más en replicación y la fisiopatología, hay que saber que existen 2 receptores en la célula huésped clave para la patogénesis del SARS-CoV-2, que son la ECA2 y la TMPRSS2. Que la TMPRSS2 es una proteína, es una serina proteasa transmembrana. Y la ECA2, para recordar un poco su función, que es una proteína enzimática transmembrana que principalmente cataliza la conversión de angiotensina 2 a angiotensina 1,7. La angiotensina 1,7 tiene efectos opuestos a la angiotensina 1,2, tiene efectos vasodilatadores, natriuréticos, diuréticos, antihipertensivos, antiinflamatorios, antifibróticos. Esto es importante tenerlo en cuenta por algo que voy a mencionar después. También cataliza la reacción, la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 1,7, pero no es de tanta importancia porque la angiotensina 1,9 es un péptido inactivo. Importante conocer en qué órganos del cuerpo se encuentra la ECA2, porque van a ser los órganos afectados por el SARS-CoV-2. Se encuentran vías respiratorias, tanto superiores, en las células caliciformes nasales, como inferiores, en los neumocitos tipo 2. Se encuentra en el endotelio, en órganos del sistema digestivo, en intestino, en los enterocitos, y en tejido hepático, en riñón, en miocardio, en tejido reproductor, tanto masculino como femenino, y en sistema nervioso central, en las neuronas y las células biliares principalmente. Ahora, para hablar más a nivel molecular, de cómo es que el virus ingresa a la célula, ingresa a la célula huésped, habían mencionado que era importancia de la proteína S y los receptores que están en la célula huésped. Hay que saber que la proteína S tiene 2 subunidades, la subunidad S1, que es la que se va a unir a la ECA2, y la subunidad S2, que es la que permite la función de membranas y así la entrada del virus a la célula. Bien,
en un primer momento, la subunidad S1 se une al sitio catalítico de la ECA2 y eso permite la acción proteolítica de la adenina proteasa sobre la proteína S, lo que la activa y genera la escinsión de la subunidad S2, lo que permite la función de las membranas y así el ingreso del virus a la célula. Bien, para seguir hablando de esto, vamos a la imagen A, que es muestra la entrada y replicación del virus. El mecanismo antes mencionado en un primer momento. Una vez que el virus ingresa a la célula, libera su ARN al citoplasma celular y se produce la traducción de proteínas y la replicación del ARN utilizando la maquinaria celular. Y luego, en el aparato de Golgi, se ensamblan las proteínas y el ARN y se forman los viriones que luego son liberados por exocitosis. Bien, y ahora vamos a la imagen B, que muestra la viremia y la diseminación del virus al resto de los órganos. Sabemos que el virus ingresa por vías aéreas superiores y en un primer momento se replica en las células epiteliales de las vías aéreas superiores, luego migra a vías aéreas inferiores, infecta a los neumocitos tipo 2 y se establece la infección. Luego de esto, se replica en esta célula, y luego de esto se produce la primera viremia. El virus se disemina al resto de los órganos del cuerpo y se replica en ellos. Luego de esto se genera una segunda viremia que genera mayor diseminación del virus. Bien, en un 95% de los casos van a tener un cuadro moderado a leve, donde llegan a la cura, y un 5% desarrollarán un cuadro más severo con alteración multiorgánica. Acá es importante, esta diapositiva está porque es importante saber cuáles son los grupos más susceptibles a desarrollar una enfermedad grave por SARS-CoV-2. Son los ancianos y aquellos que tienen una condición de salud preexistente, y no así los niños, que suelen ser asintomáticos o desarrollan un cuadro leve. Representan los niños entre el 1 y al 5% de todos los casos de COVID-19. Todavía sigue en investigación esto, pero un estudio demostró que hay diferente expresión de los receptores a los que se une el virus para ingresar a la célula, que mencioné anteriormente, que son la ECA2 y TMPRSS2. Como vemos acá en este cuadrito, hay menor expresión en los menores de 18 años comparado a los adultos, y ni hablar los mayores de 65 años, que presentan mayor expresión de los mismos, y esto se coincide con que son más propensos a desarrollar una enfermedad más severa. También se encontró que en los tabaquistas, en los hipertensos, hay mayor expresión de ECA2, como por ejemplo también en los asmáticos hay mayor expresión de TMPRSS2. Y se podría explicar también por qué son más propensos a desarrollar una enfermedad severa por virus. El cuadrito para mostrar las personas que son más vulnerables a tener un cuadro grave: los mayores de 60 años, los pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, pacientes con EPOC, tabaquistas, personas que presentan enfermedades inmunosupresoras, como enfermedades autoinmunes, o que están en tratamiento quimioterápico por cáncer, enfermedades cerebrovasculares y los postquirúrgicos. Es importante saber que la infección por SARS-CoV-2 reduce los niveles de ECA2 y genera así la interrupción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque elimina de la vía a la ECA2.
Entonces eso genera que se amplifique la vía de señalización de angiotensina 2, lo que da como resultado la disfunción circulatoria e inflamatoria potencialmente grave. Acá me parece importante aclarar que en un primer momento de la pandemia se creía que las personas que estaban en tratamiento con IECA y ARA2 para la hipertensión eran más propensas a desarrollar la infección por SARS-CoV-2 o eran más propensos a desarrollar un cuadro grave. Hoy se demostró que en realidad no hay evidencia clínica que avale esto, y se está estudiando que puede ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si el SARS-CoV-2 actúa a este nivel, eliminando a la ECA2 de la vía o disminuyendo a la ECA2 y amplificando la respuesta de angiotensina 2, lo que genera esta disfunción, los ECA2 actuando, inhibiendo a la ECA2 tanto por disminuir su conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, inhibiendo a la ECA1, y los ARA2, inhibiendo a su receptor, generan el efecto contrario. En esta imagen explica un poco lo que estaba mencionando recién. El virus disminuye a la ECA2 y aumenta los efectos lesivos de la angiotensina 2. Al contrario, los IECA y los ARA2 disminuyen los efectos lesivos de la angiotensina 2, y eso podría ser beneficioso, lo cual sigue en estudio. Ya terminé mi parte. Bueno, ahí saco el control remoto. Bueno, en cuanto a la respuesta inmune, básicamente para hacer frente a una infección, en este caso participan dos defensas o dos tipos de defensas, por así decirlo. Por un lado tenemos la defensa inmune o el sistema inmune innato y la defensa inmune adquirida. Cuando hablamos del sistema inmune innato o la defensa innata, básicamente primero en cuanto a las generalidades tenemos subcomponentes. Dentro de los componentes tenemos piel y mucosas, el sistema de complemento, células fagocíticas como son los macrófagos y los NK, y distintas citoquinas. Nuevamente, dentro de las principales características tenemos que es inespecífico, que no genera memoria y que en cuanto a su diversidad es mucho más limitado que una respuesta inmune adquirida. Cuando hablamos de la respuesta inmune innata, entonces, en el caso del COVID, tenemos que una vez infectada la célula del tracto respiratorio, el ARN viral es detectado por los PAMs, que en este caso son los receptores de tipo TOL, que son intracelulares. Luego que estos receptores reconocen el ARN, se induce una cascada de moléculas y de segundos mensajeros en la célula infectada, que tiene por desenlace básicamente formar distintas citocinas proinflamatorias. Si bien son diversos, el grupo es grande, las que cobran relevancia acá son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y el interferón tipo 1. Lo importante de esto es que nuevamente genera una respuesta proinflamatoria. Como podemos ver acá, tenemos el virus que penetra gracias a los CK2, es la cascada de moléculas que yo nombraba, y se estimula la producción nuclear, que aumenta la tasa de producción de factor de necrosis tumoral o de interferón. Nuevamente acá podemos ver en la imagen de la derecha que son distintas y hay muchas citoquinas, pero bueno, nuevamente esas son las que considero más relevantes. Básicamente, ¿en qué consiste este estado proinflamatorio? Así como a grandes rasgos tenemos que es una activación del endotelio para tener células del sistema inmune adaptativo, es decir, que acá tenemos un punto en el cual se cruzan tanto el innato como el adaptativo. Lo que se facilita básicamente es la salida de NK y de macrófagos del torrente sanguíneo al tejido infectado. Estas células son atraídas al sitio de lesión por distintas quimiosinas en unas reacciones que se llaman quimiotaxis. ¿Qué hacen estas células? Básicamente fagocitan moléculas reconocidas como extrañas, y en el caso de los macrófagos, estas después participan en la respuesta inmune adquirida, que ya vamos a ver cómo. Por otro lado, tenemos que el interferón tipo 1 inhibe la síntesis de proteínas virales, induce la degradación de ARN del virus, inhibe la expresión de genes, y finalmente también disminuye el ensamble de viriones, disminuyendo así la replicación viral.
Y finalmente tenemos que inducen una disminución general del metabolismo celular, que se traduce básicamente en un estado antiviral de las células vecinas a la célula principalmente infectada. Si vamos a la respuesta inmune adquirida, esta a su vez se subdivide en dos: una respuesta inmune humoral y celular. Que en este caso, si vamos a los componentes, además de los órganos linfáticos, tenemos que es importante, en el caso de la respuesta inmune humoral, los linfocitos B y los anticuerpos, y en el caso de la respuesta inmune celular, tenemos componentes esenciales como los linfocitos TCD8, que son también llamados citotóxicos, o los CD4, que son helper, que son llamados linfocitos helper. ¿Qué características tiene esta respuesta inmune adquirida? Básicamente que para que ésta se desarrolle, los antígenos tienen que ser presentados por un grupo de células que llaman células presentadoras de antígenos, que en este caso pueden ser los macrófagos, por ejemplo. Otra característica por ahí que es vital es que es una respuesta inmune que es específica, es decir, va contra un antígeno o un inmunógeno específico. Después, tiene la capacidad de generar memoria, y puede dar una respuesta inmune ante una mayor diversidad de antígenos, ya que al ser específica abarca mucho más, digamos, la diversidad de antígenos a los cuales puede hacer frente. Bueno, si vamos a la respuesta inmune adquirida nuevamente, una vez sucedida a la respuesta innata, los macrófagos que participaron funcionan como células presentadoras de antígenos. Estos macrófagos migran a lo que son los ganglios regionales del sitio de infección primario, y que gracias a unas moléculas que se llaman HLA2, presentan antígenos del virus SARS-CoV-2 a los linfocitos TCD4. En este caso, un antígeno que es por ahí relevante es la glicoproteína S, o Spike, como nombró Lucía. Los linfocitos reconocen estas moléculas a través de los receptores TCR. Como podemos ver en la imagen de acá abajo, si bien el TCR es importante, también hay un montón de moléculas que colaboran a esta unión de manera sinérgica. Bueno, una vez presentado el antígeno, ¿qué sucede? En cuanto a la respuesta inmune, este linfocito TCD4, también llamado helper, se diferencia en linfocitos T helper 1, de tipo 1 y tipo 2. En este caso, el tipo 1 se multiplica. Los linfocitos T helper tipo 1 producen grandes cantidades de citoquinas, entre los cuales son importantes la interleuquina 2 y el interferón gamma, que estimulan a los linfocitos NK y a los CD8. ¿Qué hacen estos linfocitos NK y CD8? Básicamente generan un reconocimiento de la célula infectada e inducen la apoptosis de células infectadas por el virus. A esto, como habíamos dicho ya, que había una respuesta inmune celular y humoral, esta es la llamada respuesta inmune celular. Pero entonces, ¿qué pasa con lo humoral? Básicamente la respuesta inmune humoral en el ganglio, por otro lado, también se diferencian linfocitos T helper tipo 2. Estos linfocitos T helper 2 sintetizan varias citoquinas, entre las cuales generan interleuquina 4 e interleuquina 10, que junto con el interferón gamma y los linfocitos T helper 1 estimulan a los linfocitos B. Estos linfocitos B reconocen moléculas extrañas, generan proteínas llamadas anticuerpos. En un inicio son de tipo IgM e IgA en las mucosas. A los días, estas células, o estos linfocitos B, que secretan IgM, cambian por estimulación de citoquinas, principalmente la interleuquina tipo 2, y comienzan a secretar IgG. Y en este caso también hay un cambio que se llama switch de isotipo, que los linfocitos B pasan a llamarse plasmocitos. ¿Qué importancia tiene? Que la IgG y los plasmocitos son los que quedan de por vida, por así decirlo en general, y generan lo que es una respuesta de memoria. Es decir, que ante una nueva infección por un mismo agente etiológico, acá ya el sistema inmune está capacitado para poder hacerle frente. Pero las IgG en el caso del SARS-CoV-2 es importante porque son principalmente contra las glicoproteínas S y contra la proteína de la nucleocápside. Pero en las infecciones por SARS-CoV-2, esta respuesta inmune tiene un par de salvedades, que por ahí es relevante nombrarlas. En el caso de las IgM, son detectadas aproximadamente a los 6 días, después de la confirmación de la infección, llega a un máximo a los 20 días, para luego comenzar a disminuir. En el caso de las IgG, llegan a un máximo a las 3 semanas, para luego comenzar a descender a las 8 semanas, principalmente en pacientes que presentaron enfermedad leve.
¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes que fueron o asintomáticos o con síntomas leves, generalmente a los 2 meses comienzan a disminuir la cantidad de IgG para, actualmente se sabe, digamos, que a los 4 y a los 6 meses ya pueden disminuir potencialmente, digamos, la concentración de IgG en el suero. Por ende, una conclusión que es importante sacar de esto es que la inmunidad contra el COVID en pacientes con enfermedad leve podría no ser duradera. Bueno, nosotros somos el segundo grupo, Macarena Galera, Juan Julián y yo, Noguerola Agustina, que voy a presentar. A nosotros nos tocó la parte de las definiciones de caso sospechoso, contacto estrecho y las medidas de investigación. Bueno, para comenzar, quisimos definir primero lo que era un caso confirmado por laboratorio, que es una actualización del 29 de septiembre del año pasado, y se define como todo caso sospechoso con resultado detectable para la detección de un SARS-CoV mediante pruebas de biología molecular por la reacción de cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa, detección del SARS-CoV mediante pruebas de biología molecular por reacción de amplificación isotérmica mediada por bucle, y la detección del SARS-CoV mediante pruebas no moleculares, que es el diagnóstico confirmatorio en los casos sospechosos que tienen síntomas leves o moderados solo durante los primeros días desde el inicio de los síntomas. El resultado negativo, es decir, no reactivo en las pruebas de detección de antígeno, no permite descartar la enfermedad por el virus. El caso confirmado por criterios clínicos epidemiológicos es toda persona que, y acá tenemos 3 criterios, en el criterio 1, que en los últimos 14 días haya sido un contacto estrecho con casos confirmados o forme parte de un conglomerado de casos con al menos un caso confirmado, por laboratorio. Y que presente 2 o más síntomas como fiebre, odinofagia, disnea, vómitos, diarrea, cefalea o mialgias. El criterio 2 es la ausencia de cualquier otra causa identificada que comience con una pérdida repentina de gusto o olfato. Y el criterio 3 es una persona que una vez fallecida no tenga ningún diagnóstico etiológico definido y haya tenido cuadro clínico compatible con COVID. Independientemente del estado de salud previo, que haya sido contacto estrecho de un caso confirmado o haya estado vinculado epidemiológicamente a un conglomerado de casos o áreas de transmisión comunitaria sostenida. Se procurará que el diagnóstico etiológico por laboratorio a los casos confirmados por criterios clínicos epidemiológicos que forman parte de los siguientes grupos: los pacientes con criterios clínicos de internación, factores de riesgo, gestante, el personal de salud, personas fallecidas sin etiología definida y todos los comprendidos en el criterio 3. Los contactos estrechos de casos confirmados que no presentan síntomas no son considerados casos de COVID, pero sí tienen que realizar la cuarentena por 14 días. Las medidas de control a implementar tanto ante los casos confirmados por laboratorio como clínico-epidemiológicos son el aislamiento y el control clínico de cada caso, más la identificación y la cuarentena de los contactos estrechos. Bueno, la definición de contacto estrecho es toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presente síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, y que no haya utilizado medidas de protección personal adecuadas. Y también cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor de 2 metros con un caso confirmado mientras el caso haya presentado síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, durante al menos 15 minutos. Por ejemplo, las personas convivientes, los compañeros de trabajo o las visitas. Adicionalmente, se tiene que considerar los contactos estrechos en los barrios populares, pueblos originarios e instituciones cerradas, o de internación prolongada a las personas que compartan habitación, baño o cocina con casos confirmados, o toda persona que concurra a centros comunitarios como comedor, club, parroquias, paradores de personas en situación de calle, y haya mantenido una estrecha proximidad con el caso confirmado, mientras se hayan presentado los síntomas. Para todos esos casos, el periodo de contacto se considera desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas del caso confirmado de COVID. Después está la definición de contacto estrecho para lo que es el personal de salud, que se considera a quienes, sin emplear correctamente el equipo de protección apropiado, permanezca a una distancia menor de 2 metros del caso confirmado durante por lo menos 15 minutos,
que tengan contacto directo con las secreciones del paciente, por ejemplo, tos, estornudos, que tengan contacto directo con el entorno en el que permanece el paciente confirmado, como en la habitación, el baño, la ropa, y que permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generan aerosoles. No se considera el personal de salud expuesto al virus a quienes hayan empleado correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo momento con un paciente confirmado. Bueno, acá lo que quisimos poner es la definición de caso sospechoso que hubo en un principio, el 6 de marzo del 2020, que es toda persona que presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios, tos, odinofagia y dificultad respiratoria, sin ninguna otra etiología que explique la presentación clínica, y que en los últimos 14 días haya tenido contacto con un caso confirmado o probables de COVID, o tengan el antecedente de viaje o haya estado en zonas con transmisión local de SARS-CoV. También debía considerarse caso sospechoso todo paciente con una enfermedad respiratoria aguda grave que requiera asistencia respiratoria mecánica debido al cuadro respiratorio sin otra etiología que lo explique. Lo pusimos para compararlo con el caso la definición de caso sospechoso actualizada el 11 del 9 del 2020, en donde acá ya hay distintos criterios. En negrita marqué las cosas que hoy se toman en cuenta y que en esa definición de marzo no estaban, que eran la cefalea, las mialgias, la diarrea y los vómitos, y la pérdida repentina del olfato y del gusto, en ausencia de cualquier otra causa identificada. Y los criterios 2, que son completamente nuevos, que es toda persona que sea trabajador de salud, resida o trabaja en instituciones cerradas o de internación prolongada, sea personal esencial, resida en barrios populares o pueblos originarios, y que haya sido un contacto estrecho del paciente confirmado con COVID dentro de los 14 días posteriores al contacto y presente uno o más de los síntomas, fiebre o tos, odinofagia, dificultad respiratoria, etc. Y por último, el criterio 3, que es la definición de caso sospechoso en pediatría, tanto en adolescentes como en niños, definida por la Organización Mundial de la Salud en niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días y 2 de los siguientes: erupciones cutáneas o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea, hipotensión o shock, características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias, incluidos los hallazgos ecográficos y de laboratorio, evidencias de coagulopatías, síntomas gastrointestinales y marcadores elevados de inflamación, y ninguna otra causa evidente de inflamación, incluida sepsis bacteriana, síndrome de shock. Lo que llama la atención también es que en contraste con la definición de marzo, que toma en cuenta el antecedente de los viajes y el antecedente de haber estado en contacto con un paciente sospechoso con confirmación de COVID, es que acá eso no se menciona en la actualizada, y eso es por la transmisión comunitaria que tenemos hoy del virus. Bueno, con respecto a las medidas de mitigación, primero definir qué son las medidas de mitigación, que son un conjunto de medidas preventivas correctoras que se proponen para disminuir los posibles impactos que puedan llevar a cabo determinado actor. El objetivo de estas medidas de mitigación es que se implementan para disminuir y desacelerar la propagación del virus, que son imprescindibles en este contexto en el que estamos viviendo. Se evitarían consecuencias sociales, económicas y complicaciones secundarias a la enfermedad. Estas medidas de mitigación deben basarse en la población a la que está dirigida, el sistema de salud que se posee y la capacidad del mismo, y la protección del personal de salud. Bueno, hasta ahí yo. Bueno, ahora sí, ¿se me escucha? Sí. Bien. Bueno, ahora lo que nosotros hicimos como grupo fue dividir las medidas de mitigación según las distintas poblaciones. Primero población general y después el personal de salud. Bien. Bueno, según la población general, lo importante y el objetivo de estas medidas es fomentar comportamientos que puedan prevenir la propagación del virus. Lo importante de estos comportamientos es ser insistente y reeducar a las personas, ya que por una cuestión de hábito y de que pasa el tiempo, estas conductas tienden a verse desarticuladas y se empiezan como a perder la correcta aplicación de las mismas y dejan de ser eficientes, que es lo que nosotros buscamos.
La primera medida de mitigación básica, pilar fundamental, es el lavado de manos, mínimo 20 segundos. Y bueno, acá la típica imagen que nosotros ya venimos viendo de cómo hacer un correcto lavado de manos social. Este lavado de manos social es importante que dure 20 segundos, ya que tiene que cubrir todas las partes de las manos, ya sea cara interna, cara externa, interdigitálica interna, interdigitálica externa, pliegues de los dedos, por debajo de las uñas y hasta las muñecas. Se propone ese periodo de tiempo para que puedan abarcarse estas áreas y sea correctamente eliminado los microorganismos, no solamente coronavirus, y tiene que ser o con un jabón o con alcohol en gel de la misma forma. La diferencia radica en que el alcohol en gel luego de 3 aplicaciones tiene que ser intercalado con un lavado de manos social con jabón, ya que hay cierto espectro de microorganismos que el mismo no llega a cubrir. Y es importante realizarlo ya que, como habían mencionado el grupo anterior, es el principal vector que nosotros vamos a llevar todos los microorganismos que estén tanto en otra persona como en superficies hacia nuestras puertas de entradas, que son la boca, la nariz y los ojos. En segundo lugar, el uso correcto de la face mask, el barbijo o la mascarilla, según de donde sea que seamos provenientes y el nombre que nosotros le propongamos. Acá en Argentina decimos barbijo, y depende también el tipo que sea, ya que cada barbijo tiene su maña y su uso apropiado. Y bueno, para agruparlos en 2 grandes grupos, tenemos los N95 y los KN95, que estos igual no están orientados para la población en general, pero sí corresponde hablar un poco. Estos dos se los agrupa juntos, ya que si bien radican sus diferencias entre la cantidad de horas que puede durar uno entre el otro, uno durando múltiples cantidades de días y el otro 100 horas, lo que tiene de importante es que estos barbijos permiten filtrar gran parte de las partículas respiratorias, pero permiten el pasaje de aproximadamente el 5%, siendo un contraste completamente distinto con los barbijos quirúrgicos o triple capa y el espectro de todos los barbijos comunes caseros de tela, que permiten el pasaje de hasta un 30 a un 70%, dependiendo del tipo de tela, si es doble tela, depende de cómo lo utilicemos y demás. Bien, ¿por qué es importante hablar del uso correcto del barbijo? Primero porque, bueno, se ha demostrado con múltiples estudios de que si yo ahora estoy hablando con esta tesitura y con una persona enfrente que tiene un barbijo puesto, gran parte de las partículas respiratorias que yo estoy emitiendo no las va a filtrar el barbijo y las va a inhalar. Entonces acá es donde empieza toda la problemática y el debate de si corresponde o no, si sirve o no utilizar el barbijo. Múltiples ensayos y estudios tuvieron también matices, siendo que en distintos estudios mostraba el efecto positivo que los mismos tenían, y en otros que no, que los resultados no eran satisfactorios. Pero como hecho que unió, digamos, y fortaleció el uso del barbijo es que las poblaciones que sí lo utilizaron desde un primer momento de forma correcta, sí lograron disminuir la transmisión del virus. ¿Y por qué radica esta diferencia? Por el uso correcto. ¿A qué me refiero yo con uso correcto? El uso correcto del barbijo tiene que ser desde el tabique nasal hacia la porción inferior de la barbilla, cubriendo bien ambas mejillas, sin dejar ningún espacio para que ingresen o egresen partículas respiratorias que pueden ser potencialmente transmisoras del virus. Sobre todo los barbijos quirúrgicos, que son el que está acá en la foto con el color celeste, tienen una orientación especial y están diseñadas con un propósito, siendo la capa coloreada, la celeste o la verde, externa, ya que es repelente de fluidos o impermeable, la interna, que es la barrera contra los gérmenes, y la interna, la que absorbe la humedad. Si nosotros lo usamos dada vuelta, en realidad la capa celeste no está preparada para absorber tanta humedad de nuestra boca como sí lo es la capa interna, y la capa interna va a empezar a absorber todo lo que la otra persona esté emitiendo. Entonces la función no va a estar respetada
cumplida, y no va a estar cumpliendo el propósito, por ende hay que usarlo de forma correcta. Y ya que estamos hablando de partículas respiratorias, es importante toser y estornudar en el pliegue del codo para evitar emitir partículas respiratorias al ambiente, que ahora voy a hablar un poco más de eso. Bueno, este estudio lo que demostró respecto al uso del barbijo es la probabilidad de infección en función a la cantidad del virus inhalado y la dosis efectiva. Y acá tenemos dos situaciones completamente distintas. La primera situación que corresponde el gráfico A con el dibujo B, y la segunda situación con el gráfico C y el dibujo D. Bien, la primera situación lo que demuestra es que en un ambiente con alta carga de partículas respiratorias con virus, tanto la persona que no estaba utilizando la mascarilla o el barbijo como la que sí la estaba utilizando, ambas se van a infectar. ¿Por qué? Porque repetimos que el barbijo por sí solo no protege al 100% y depende de cuál estemos usando va a permitir que pasen determinada cantidad de partículas respiratorias, que eso es lo que se evidencia claramente, que la persona que no estaba utilizando el barbijo sí contrajo mayor cantidad de partículas respiratorias y la que lo estaba utilizando no contrajo tanta cantidad. Y esto se ha demostrado que tiene mucha diferencia en lo que es la evolución de la enfermedad y el pronóstico. Por otro lado, la segunda situación, donde hay partículas respiratorias con virus en el ambiente, pero en menor cantidad, la persona que sí estaba utilizando el barbijo no se infecta. Pero la persona que no tenía puesto la protección, contrae la enfermedad a pesar de que el virus era en baja cantidad. Entonces, acá queda reforzado y demostrado que sirve el uso del barbijo, pero siempre acompañado de otras medidas, que en este caso sería disminuir la cantidad de partículas respiratorias que hay en el ambiente, que ahora vamos a hablar más adelante de eso. Acá otra situación que hablaba un poco de lo que era toser y estornudar en el pliegue del codo. Este estudio, que es el mismo que el anterior, demostraba distintas situaciones o distintos escenarios donde la persona tosía, estornudaba, hablaba y respiraba, tanto sin mascarilla o con mascarilla quirúrgica o con la N95. Y los gráficos demuestran la función de la distribución de las partículas respiradas en función de la concentración, volumen y diámetro de estas partículas. Y a grosso modo lo que se demuestra es que las personas que no utilizaron mascarilla, que son estas que están más gruesas, sí emitían mayor cantidad de partículas respiratorias al ambiente, mientras que los que utilizaban las mascarillas no. Y una situación que por ahí uno no lo tiene presente, pero que sorprende, es que solamente con el hecho de respirar, la persona que no tiene mascarilla no transmite o emite la misma cantidad de partículas respiratorias que una persona que sí utiliza mascarillas. Entonces es importante ver la tesitura con la que uno habla, si grita, si canta, si estornuda, si tose, porque radica mucho la diferencia de la cantidad de las partículas. Bien, ahora en cuanto a medidas de población, pero más interpersonales, hablamos de mantener un distanciamiento social mayor a 2 metros y ventilar y evitar las aglomeraciones, que acá es donde vamos a hacer hincapié en lo que es la cantidad de partículas respiratorias que van a quedar en el aire. Bueno, vuelvo a presentar la misma imagen que presentaron mis compañeros, es la misma situación, una persona a partir de un punto en comparación con otra que está a una distancia mayor a 2 metros. Lo que acá podemos ver es que hay un gradiente de partículas que se van a transmitir siendo mayor concentración mientras más próximo esté a la boca de la persona infectada, y estas mismas partículas van a caer sobre distintos objetos de distintos materiales que ya vamos a ir al punto de este tema. Lo importante acá es pensar este espacio que queda, que es donde estarían situadas las partículas respiratorias. Bien, ¿qué es lo que se demostró y qué es lo que se puede hacer respecto a esto? Se demostró que hay factores ambientales modificables que pueden tanto beneficiar o ser contraproducentes para la estabilidad del virus. Como conclusión, se sabe que los ambientes
secos y fríos estabilizan las partículas respiratorias con el virus, y siendo todo lo contrario en climas cálidos y húmedos. Sobre todo, ahora que nosotros estamos en invierno, el frío no solamente favorece al virus, sino que nos perjudica a nosotros, ya que se genera vasoconstricción en todo lo que es el tracto respiratorio y parálisis de los cilios del epitelio, y esto altera nuestra primera barrera de defensa y permite que el virus tenga como su ambiente ideal para poder ingresar y replicarse. Entonces, ¿cómo podemos disminuir nosotros la cantidad de partículas respiratorias? Modificando el ambiente en sí, generando corrientes de aire, ventilación, no generando aglomeraciones, que se acumulen muchas partículas, utilizando los barbijos para que las mismas no estén, que no se empiecen a propagar entre una persona y otra. Es decir, acá es donde empezamos a darnos cuenta de que las medidas de mitigación funcionan cuando se van sumando una con otra y no por sí sola aisladas. Bien, entonces, volviendo a lo de las partículas respiratorias, obviamente hay que evitar todo lo que contenga alto inóculo y alta carga, como compartir mate y botellas, que es directamente una transmisión salival importante. Y la limpieza de superficies regulares, que, bueno, en este caso también hubo mucho debate respecto al barbijo y hoy se sigue hablando si limpiar o no. Bien, primero, para entender de lo que vamos a hablar, tenemos que explicar qué son los fómites. Los fómites son objetos inanimados que pueden transportar microbios y esto actuar como un vector y ayudar a la propagación del virus. Los fómites, que vamos a hacer hincapié en lo que es la superficie, lo vamos a dividir en dos grupos: superficies porosas y superficies no porosas, siendo las porosas el papel y el algodón, y las no porosas el acero inoxidable, el plástico, el látex y el vidrio. A grandes rasgos se demostró que en el papel y en el algodón tiene una menor supervivencia del virus y que es imposible detectarlo durante minutos u horas, y que en las superficies porosas tiene un mayor tiempo de supervivencia y es detectable durante semanas. Y vuelvo a poner el mismo gráfico que mis compañeros, que a grandes rasgos lo que se demostró es que en madera y en vidrio el virus puede llegar a durar hasta 96 horas, en papel en algunos estudios hasta 120 horas, 5 días en plástico y 120 días en metal. Pero estos estudios, cabe recordar, que se hicieron en laboratorios, que no es lo mismo que nuestra vida cotidiana, y que no tiene en cuenta todo lo que mencioné anteriormente, que es combinar distintas medidas de mitigación y de limpieza. Por ende, si bien estos valores nos sirven como referencia y como respaldo, pueden llegar a ser menores mientras nosotros sigamos combinando distintas medidas de mitigación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros limpiar las superficies regularmente, o qué es lo que se recomienda? El mismo estudio probó distintos desinfectantes y distintas soluciones, y según los criterios de eficiencia de normas europeas, para ser calificado como un antiséptico, tienen que disminuir la carga viral hasta un logaritmo de 4, que sería esta raya roja que vemos acá. Y los que resultaron positivos o beneficiosos para poder hacer una desinfección es el etanol a partir del 70%, que es lo que recomienda la OMS, la iodopodobina y el glutaraldehído. Y estas sustancias deben ser expuestas 1 minuto sobre las superficies y luego ser retiradas. Ahí ya se demuestra que disminuye la cantidad de partículas virales que pueden estar establecidas. Pero también es importante recordar que las superficies no son el principal mecanismo de transmisión del virus, sino respiratoria, y que la posibilidad de transmisión del virus a partir de este mecanismo es baja, pero que sea baja no quiere decir que sea inexistente, por ende hay que aplicarlo. Y bueno, y por último, respecto a las limpiezas de superficies, hay otros métodos que están en estudio, como por ejemplo nanopartículas antivirales, ya que se sabe que algunas tienen efecto frente a distintas enzimas esenciales,
como por ejemplo los iones de zinc, que inhiben la replicación mediante la inhibición de la elongación de la ARN polimerasa, o los iones de cobre, que inactivan al coronavirus y generan especies reactivas de oxígeno, que esto aumenta la actividad antiviral y genera un efecto sinérgico. Y bueno, y después efectos fototérmicos, como con inactivación del calor y temperatura, que era lo que hablaba previamente, pero ahora de forma artificial, digamos, induciéndolo. Y va a depender del tiempo de exposición, siendo lo que se está estudiando ahora en 30 minutos a 60 grados, qué efecto puede llegar a tener. Y esta imagen, como para resumir todo lo que se está estudiando ahora, que todavía no hay muchos resultados concluyentes, pero se está estudiando la luz ultravioleta, que tiene un efecto fotocatalítico y genera especies reactivas del oxígeno, radiación láser, longitud de onda, bueno, los iones, entre otras. Y ahí está. Continuar con las medidas para el personal de salud. Bueno, entonces se recomienda obviamente la utilización de los equipos de protección personal, ¿sí? Con la correcta colocación y retiro, que son los guantes, el camisolín, las gafas o máscara facial, barbijo y las botas. Acá mostramos cómo es la secuencia de colocación de los EPP. Primero una adecuada higiene de manos, como ya estuvimos hablando, el camisolín, el barbijo, siempre con el ajuste nasal y deslizarlo sobre el mentón, las gafas y la colocación de los guantes sobre el camisolín. También vemos acá la secuencia de retiro de los EPP, que esto puede modificarse. Primero en sí se colocan los guantes, se retiran los guantes, perdón, y como están contaminados hay que lavarse las manos. Luego las gafas, siempre de atrás para adelante, ¿sí? El camisolín, también tenemos que lavarnos las manos, posterior al retiro del camisolín. El barbijo, fuera de la habitación, ¿sí? Y la higiene de las manos. Bueno, tenemos acá entonces, según una imagen del hospital italiano, del equipo de protección COVID-19, donde muestra, por ejemplo, el equipo de protección en el personal de salud que está en contacto con aerosoles o en UTI, tipo máscara facial, antiparras, un barbijo N95, camisolín hidrorrepelente y guantes. Como también aquellos que están en contacto con pacientes o riesgo de exposición a fluidos corporales y los que no. En cuanto a las medidas de mitigación, según el nivel de transmisión en la comunidad, vamos a encontrarnos que la CDC propone ciertas estrategias a considerar para disminuir la velocidad de propagación de COVID-19, que incluye proteger a las personas que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente y a las fuerzas de trabajo de atención médica e infraestructura. Acá observamos entonces el nivel de mitigación que se tiene que tener en base al nivel de transmisión a la comunidad. Un ejemplo, por ejemplo, en la transmisión considerable no controlada, donde vamos a tener una transmisión en la comunidad a gran escala, incluido en trabajos o lugares de trabajo, el nivel de mitigación consiste en refugiarse en el lugar. Y así con los diferentes niveles de transmisión en la comunidad. Los factores a considerar en cuanto a las medidas de mitigación, vamos a tener a la epidemiología, el nivel de transmisión, la cantidad y tipos de brotes, la gravedad de la enfermedad, el impacto de la transmisión frente a la prestación médica, la epidemiología en los lugares cercanos, las características de la comunidad en cuanto al tamaño, la densidad, el acceso a la atención médica, la capacidad de la atención médica, ¿sí? En cuanto a los establecimientos sanitarios, la realización de pruebas diagnósticas, capacidad de cuidados intensivos y disponibilidad de los EPP, y finalmente los recursos y el personal disponible. Nos pareció importante también mostrar qué medidas han demostrado no ser eficaces luego de un año de pandemia. Los registros repetitivos de la temperatura corporal, porque sabemos que la fiebre puede no estar en un paciente infectado, las alfombras sanitizantes, que fueron reemplazadas por adecuados protocolos de limpieza y desinfección, la utilización del oxímetro, que en sí no es adecuado como una medida de mitigación, o sea, no es una medida preventiva, y cambiarse la ropa,
que en realidad es indicado fundamentalmente para el personal de salud y no para una persona, por ejemplo, cuando vuelve a comprar del supermercado. Entonces, como conclusión, como grupo de estas medidas de mitigación, tenemos que son el conjunto de medidas preventivo-correctoras para disminuir la propagación del virus SARS-CoV-2, como también la cantidad de casos y muertes. Estas estrategias en la comunidad, como estuvimos comentando, la utilización adecuada del tapaboca, lavado de manos, toser o estornudar en el pliegue del codo, la ventilación adecuada de los ambientes, el distanciamiento, entre otras, deben superponerse entre sí debido a que ninguna estrategia por sí sola es suficiente y efectiva. Es fundamental el compromiso y protagonismo de la sociedad en el cumplimiento de estas medidas para continuar haciendo frente a la pandemia COVID-19. Y finalmente, reconocer la importancia de las medidas de mitigación. Nos pareció muy bueno agregar esta imagen, en la cual podemos observar que el número reproductivo, es decir, el R0 del SARS-CoV-2, si bien es bajo, cada persona infectada, es decir, cada caso, puede infectar a 2. Y cada uno de estos a otros 2. Es decir, que la diseminación se duplica rápidamente. Y lo que pasaría si limitamos un solo contagio por caso. Claramente, observamos una gran reducción de los casos en el tiempo. Para finalizar entonces, ¿cuándo hablamos de aislamiento y cuándo de cuarentena? El aislamiento entonces corresponde a aislar a la persona enferma, o sea, separarla de las sanas, ya sea en el hogar o en un establecimiento como un hotel, por ejemplo, o áreas separadas dentro de una institución de salud, durante al menos 10 días del inicio de los síntomas, sin fiebre en las últimas 24 horas. Para el aislamiento, ¿sí?, corresponde, como dijimos, al menos 10 días luego del comienzo de los síntomas. Entonces, cuando finalice el aislamiento, por ejemplo, si comenzó el 21 de enero, una persona que nos refiere que comenzó con síntomas el 21 de enero, el aislamiento termina el 31 de enero. Y en cuanto a la cuarentena, esto se refiere a restringir el movimiento de los contactos de las personas sanas que han estado expuestas, por una duración de 14 días, contando desde el último día que estuvo en contacto con el caso. Entonces, por ejemplo, si una persona el último día que tuvo contacto con el caso fue el 21 de enero, sumamos 14 días y tenemos que puede finalizar la cuarentena el 4 de febrero. Con eso finalizamos. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación, ahora con Ayelena Agüero, con Belén Franzoni y quien les habla, Marcos de Chiro. Vamos a hablar de la presentación clínica del COVID-19. Lo primero que vamos a nombrar es recordar un poco las fases de esta enfermedad. Primero, repasar los periodos de infección que representa cuando una persona entra en contacto con el virus y sus células las células del huésped son infectadas con el mismo. Luego tenemos un periodo de incubación en el que el virus va a replicar dentro de las células, que es un periodo que va a ser asintomático y puede durar entre 3 a 7 días, aunque hay algunos reportes de casos que están hablando de periodos de incubación de más de 20 días. Esto es algo a tener en cuenta que puede complicar o dificultar un poco lo que es el registro de los contactos que una persona contagiada tiene, porque por 20 días una persona puede ser asintomática, pero sin embargo contagiar, y esto tiene una gran repercusión en cuanto a los contagios. Y por último, el último periodo sería el sintomático, si la persona desarrolla síntomas. Las fases, en cuanto a las fases de la enfermedad, vamos a la enfermedad COVID-19 se divide en 3 fases. Una primera, acá en este gráfico vamos a ver en el eje vertical la severidad de la enfermedad en función de la progresión por fases de la misma. El primer estadio representa el estadio temprano, la infección temprana, que está caracterizada por la replicación viral, más que nada,
el paciente se va a encontrar asintomático o con síntomas leves a moderados, y se puede hacer una detección del virus por la PCR. En esta fase lo que va a predominar es la respuesta viral y la respuesta antiviral del organismo para combatir la enfermedad. Si la respuesta viral, la actividad viral gana sobre la inmunidad, la enfermedad va a pasar a su segunda fase, que es la fase pulmonar, en donde ya se empieza a mezclar tanto la actividad viral y el daño que produce la actividad viral, como lesiones por la respuesta inflamatoria del propio huésped. Está caracterizada porque continúa la replicación viral, y ya empieza a verse la afectación pulmonar, puede haber neumonía, la dificultad respiratoria, cualquier otra manifestación en otros órganos. Los pacientes obviamente ya son sintomáticos y empiezan a verse las manifestaciones imagenológicas. Y si en toda esta evolución el paciente puede evolucionar en todas las fases o en cualquiera de ellas que la inmunidad o el tratamiento instaurado logre combatir la enfermedad y resolver. Pero si no es así, la historia natural de la enfermedad determina que se va a pasar a un estadio, a la tercera fase, que se la denomina hiperinflamatoria, y está caracterizada principalmente por una respuesta inflamatoria desmedida y desregulada, que vamos a ver un poco más adelante las consecuencias que tiene, y que se caracteriza por la neumonía que ya previamente había aparecido, y algunas complicaciones como son la sepsis, la falla de órganos o disfunción de múltiples órganos, como puede ser respiratorio, y una tormenta de citoquinas que genera un cuadro muy grave que vamos a desarrollar. En cuanto a la presentación clínica, la enfermedad COVID-19 se presenta con una amplia gama de manifestaciones que pueden ir desde una enfermedad asintomática, es decir, que no presente ningún síntoma, a ser leve, moderada o extremadamente grave y producir la muerte del paciente. El grupo de asintomáticos, los distintos estudios encuentran porcentajes de tan bajos como el 1% hasta tan altos como el 51 52%. Sabemos que este grupo de asintomáticos pueden contagiar, entonces este es el problema de esta enfermedad es eso, ¿no? Que muchas personas contagian sin tener los síntomas, y eso facilita la dispersión viral. Dentro de los síntomas, los más comunes van a ser, dentro de los síntomas los más comunes van a ser fiebre, que puede estar pero puede no estar también, tos, que inicialmente es una tos seca, sin producción de esputo, pero no productiva, digamos, pero puede, si la enfermedad se complica, por ejemplo, con algún cuadro bacteriano, puede tornarse productiva, pero inicialmente suele ser no productiva. Mialgias y fatigas. Vemos que los síntomas más comunes son completamente inespecíficos, y esto se ve a diario, que muchos pacientes refieren o piensan que estos síntomas los adjudican a alguna otra causa, sea cansancio, sea a que tomaron frío o cualquier otra causa, y no le dan la atención necesaria, la importancia necesaria que se debería dar, y siguen visitando gente, moviéndose en espacios comunes, con estos síntomas tan leves, pero que pueden representar el inicio del cuadro. En cuanto a los síntomas atípicos, se les dice atípicos, pero son frecuentes también de ver. Puede ser cefalea, vómitos y diarrea en aquellos cuadros que se presenten con manifestaciones gastrointestinales, un dolor de garganta y una rinorrea que simularía una infección de vías respiratorias altas, confusión, digamos, cualquier cuadro neurológico, hiposmia e hipogeusia, que hoy son síntomas que prácticamente definen el autoaislamiento de las personas. Son dos síntomas que ya están instaurados en la sociedad como característicos de la enfermedad, y las personas cuando los tienen ya solos o se van a hisopar o realizan el autoaislamiento. Y también pueden haber otros como artralgias o hemoptisis en casos más graves. Acá
quería con este gráfico de la derecha destacar algunos factores de riesgo. Se encuentran aquellos, bueno, por un lado la edad, sabemos como ya se habló que las personas más ancianas son las más afectadas, pero hoy más que nada con la nueva aparición de cepas se están viendo patologías graves en pacientes jóvenes. Los factores de riesgo relacionados con los receptores enzimáticos, pero quiero destacar más que nada estos que se encuentran en este cuadro, principalmente la obesidad, la diabetes y la hipertensión, que son los factores de riesgo más frecuentes observados en la población y que generan un cuadro más grave de COVID-19. Para destacar algo de la obesidad, recientemente se la está incluyendo un índice de masa corporal, creo que era mayor a 35, como uno de los criterios para determinar población de riesgo para vacunarse. Así también, bueno, las enfermedades respiratorias crónicas son otra de las patologías incluidas en los factores de riesgo. Cuando uno hace una evaluación de un paciente con COVID-19, las pruebas complementarias que se solicitan frecuentemente están en el laboratorio. Estas son algunas alteraciones que podemos encontrar. Dentro del hemograma, lo más frecuente que se encuentra al inicio, más que nada, es leucocitosis, pero no es raro encontrar leucopenia con linfopenia, que es algo característico de esta enfermedad, y también puede haber trombocitopenia y aumento de los reactantes de fase aguda, a destacar la PCR, la ferritina y la procalcitonina. También puede estar elevada la velocidad de eritrosedimentación. Y el aumento de estos reactantes de fase aguda a niveles altos suele indicar una respuesta inflamatoria, o sea, suele ser pronóstico, o nos debería hacer pensar que el cuadro puede tornarse grave, ya que la inmunidad se está activando de manera muy intensa y quizás anormal. Otros hallazgos pueden ser si hay alteración hepática, elevación de las transaminasas, puede haber hipoalbuminemia, aumento de la LDH, de la CK, puede haber aumento del dímero D, y en cuanto a la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, frecuentemente se encuentran disminuidas, y a tener en cuenta la utilidad de la PAFI, más que nada para cuando hablamos de síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y algo importante y característico de esta enfermedad es lo que se encuentra ahí abajo, que puede haber un aumento de neutrófilos en comparación a los casos leves y moderados. Este aumento se vería en los casos graves, que contribuye al desarrollo de SLA. Es importante esto visualizarlo, lo digo ahora porque es importante visualizarlo en el laboratorio, porque vamos a ver más adelante la implicancia que tiene en cuanto a la gravedad del cuadro. No solo un cuadro agudo, hay estudios que están viendo y haciendo seguimientos de pacientes que continúan luego de la resolución del cuadro agudo con distintas manifestaciones. La persistencia de los síntomas en pacientes recuperados es un problema emergente y urgente. Acá vemos que hay estudios que en el 87% de los pacientes tras el cuadro agudo, tras un mes, siguen manifestando al menos un síntoma. Los más comunes son fatiga, disnea, dolor articular y dolor torácico. Como dice acá abajo, son denominados transportistas de larga distancia o COVID de larga duración. El problema principal con este grupo de pacientes es que todavía no ha pasado el tiempo suficiente como para ver el impacto real que tenga esta persistencia de síntomas, por lo que es algo que tiene que estar, que los médicos tienen que tener, el sistema de salud tiene que tener presente para poder estar atento y descubrir y seguir a los pacientes tras el cuadro agudo para poder tratar cualquier complicación. Los procesos inmunopatológicos que aparecen en esta enfermedad pueden afectar a múltiples órganos. Como vimos en la primera diapositiva, en la fase tardía de la enfermedad ya está a cargo de la respuesta inflamatoria desregulada, y es producida por una sobrecarga de citocinas proinflamatorias, que ahora vamos a hablar. Y después son múltiples los órganos y los sistemas que pueden verse afectados, como son el pulmonar, que es el principal, pero también el cardíaco, renal, el hepático, los órganos reproductivos y la patología neurológica.
en cuanto a la sobrecarga de citoquinas inflamatorias, primero quiero hacer un breve recuerdo de las enfermedades, que en una enfermedad viral normalmente está la parte de la inmunidad que se encarga de eliminar las células infectadas por los virus, son los linfocitos T, CD8 y natural killer. ¿Qué sucede? En COVID grave, como dice la primera frase, hay una desregulación del sistema inmunológico que se ha identificado como uno de los principales mecanismos para el empeoramiento de pacientes con COVID grave. ¿Cómo se explica esta frase? En el COVID grave ocurren dos situaciones. Por un lado, aparece linfopenia con agotamiento funcional. El agotamiento funcional hace referencia a que esos pocos linfocitos que quedan circulantes en sangre presentan algunos marcadores en su superficie que son indicadores de justamente agotamiento funcional. Esta combinación hace que la función linfocitaria esté muy disminuida. Y por otro lado, este aumento de neutrófilos que habíamos nombrado antes genera que aumente la producción de trampas extracelulares de neutrófilos, que se liberen más citoquinas proinflamatorias y que se también liberen más especies reactivas de oxígeno. Toda esta combinación contribuye a generar un síndrome de distrés respiratorio del adulto que se caracteriza básicamente por un edema agudo de pulmón, que es de origen inflamatorio en este caso. En los casos leves, si la inmunidad, lo que ocurre en los casos leves de COVID es que la inmunidad se suele activar de manera adecuada. Esto es mediada más que nada por el interferón 1 y el 3, y combate a la enfermedad y combate al virus para poder resolverlo. Pero en los casos graves lo que ocurre es que el SARS-CoV-2 tiene mecanismos que impiden esta activación adecuada de la inmunidad, y se genera una respuesta caracterizada por una infiltración excesiva de células inflamatorias y sobreproducción de citoquinas, que junto a la carga viral creciente, ya que no se pueden eliminar las células infectadas por el virus, lo que se produce es una patología tanto viral como inmunomediada. Es muy importante tener este concepto porque esto tiene muchas implicancias en lo que es el tratamiento. Vamos a ver después en una diapositiva un poco de esto, pero el tratamiento va a tener que estar destinado, ya podemos ir pensándolo, no solo contra el virus, sino también contra combatir este ataque de la propia inmunidad contra el huésped. Bueno, y estas son algunas de las citoquinas responsables a destacar: la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, que generan una expresión o un aumento de la acción de los linfocitos TH17, y estos facilitan la liberación de la interleuquina 17, que es genera grandes efectos proinflamatorios, el factor estimulante de colonias granulocíticas, que va a generar un aumento en la granulopoyesis y favorecer este círculo de aumento de neutrófilos, producción de factores inflamatorios, y la interleuquina 22, que se ha demostrado que contribuye a generar una afectación pulmonar con reclutamiento de células productoras de fibrina y de mucina, que pueden generar una patología pulmonar muy grave. Bueno, el tejido pulmonar es el principal sitio de patología inmunitaria mediada por el virus y también del virus. Cuando hablamos de COVID-19 estamos hablando de una enfermedad respiratoria baja. La lesión que se va a producir es un daño alveolar difuso que se puede ver manifestado en las tomografías, en las imágenes, como este patrón en vidrio deslustrado o en vidrio esmerilado que representa esta destrucción alveolar, que suele observarse de manera difusa, pero también se puede observar de manera parcheada, como vamos a ver después. Otras características de la patología pulmonar es que durante la fase temprana o leve no suele haber formación de membranas hialinas en el pulmón, pero sí pueden presentarse en la fase tardía, y esto puede tener grandes repercusiones en cuanto a la dificultad respiratoria y al impedimento de la entrada de aire al pulmón y el intercambio gaseoso. Y bueno, acá de nuevo destacar la persistencia que puede continuar de síntomas o de manifestaciones, tanto de manifestaciones sintomáticas como imagenológicas, tras la resolución de un cuadro agudo.
Otro de los órganos que tiene expresa los receptores para el SARS-CoV-2, como la ECA2 o la serina proteasa, es el corazón. El tejido cardíaco se puede ver afectado con múltiples presentaciones, como una insuficiencia cardíaca, como pericarditis, como trastornos de ritmo, como una vasculitis o como una miocarditis. Se ha visto en distintas autopsias presencia de ARN viral y de edema de miocardiocitos en pacientes que fallecen por COVID-19, lo que representa esta miocarditis producida por la enfermedad. Lo que tiene es que todavía es más como había dicho antes, no se sabe el efecto a largo plazo que tiene la afección cardíaca. Por lo tanto, todavía se necesitan estudios que sigan haciendo investigaciones sobre este tema. Otros dos órganos son el renal, que también va a expresar ECA2 tanto en podocitos como en células tubulares, presentándose en la mayoría de los casos como una lesión renal aguda y proteinuria. Por eso es importante también en el laboratorio hacer evaluaciones de la función renal para hacer una detección temprana de la alteración de este órgano, de este sistema. La incidencia varía según los grupos que se estudien, entre el 1%, 0,9% al 29%. Por otro lado, las células endoteliales hepáticas también expresan la ECA2, lo que explica la alteración a nivel hepático. Lo que se ha visto es que in vitro el SARS-CoV-2 genera una apoptosis celular a cargo de la vía de las caspasas, pero no está claro si es este el mecanismo que genera el daño hepático in vivo. Lo que sí está claro es que puede hacer daño hepático, y eso se manifiesta con la elevación de las transaminasas, y que generalmente es pronóstico también de una mala evolución del cuadro. La incidencia oscila entre el 14 y el 53%, con mayor incidencia en los casos más graves, y lo que tiene es que no se puede determinar todavía si esta lesión hepática está mediada o por el virus, o por la inmunidad, o por los medicamentos usados en el tratamiento. En cuanto a la patología reproductiva, tanto los órganos reproductivos masculinos como femeninos expresan la ECA2, por lo tanto son potenciales sitios de infección. Algunos pacientes con COVID grave han informado de desequilibrios hormonales, y hay reportes de casos con pacientes varones que padecieron orquitis. En cuanto a la transmisión sexual, se han hecho estudios en semen de pacientes con cuadro agudo, pero que no son concluyentes, y también hay estudios que han hecho hisopados vaginales en los que no se ha encontrado el virus. Por lo tanto, los datos actuales sugieren que es muy poco probable que exista transmisión sexual, pero sí hay estudios que reportan una tasa de infección del 3% en recién nacidos de embarazadas con COVID-19, lo que sugiere una probable transmisión vertical de la enfermedad. Esto también se puede explicar porque se han encontrado receptores de ECA2 en la placenta. Bueno, en cuanto a las complicaciones, esto en realidad es como un repaso de algunas complicaciones para tener en cuenta cuando hablamos de un paciente con enfermedad grave. No solamente es neumonía lo que la persona va a tener, puede ocurrir por esta tormenta de citoquinas un edema de pulmón que lleva a un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Puede ocurrir, como ya vimos, un fallo renal, un tromboembolismo pulmonar, que es una gran causa de muerte actualmente. Lo importante en cuanto al TEP es sospecharlo más que esperarlo, y tomar medidas previas, tomar medidas antes o para prevenir la ocurrencia, digamos, del mismo. Algo que también es muy frecuente son las coinfecciones bacterianas, que son muy frecuentes, y que ahí es cuando se debería hacer el tratamiento antibiótico, y se está viendo también que el tratamiento antibiótico se está dando previamente, pero en realidad la indicación sería si el COVID-19 asocia una infección bacteriana. El uso de ventilación mecánica puede decirse que es una complicación. Lo mismo la necesidad de diálisis, de circulación extracorpórea, la disfunción del fallo multiorgánico y muchas otras más. Acá en más queremos nombrar, por ejemplo, las complicaciones de usar un ventilador mecánico.
no solamente es intubar a un paciente y conectarlo a una máquina que respire por él, sino todas las complicaciones como infecciones asociadas al respirador, pacientes que quedan con estenosis traqueales que después tienen que resolverse con cirugías muy, muy invasivas. O sea, no solamente es conectar a un paciente a un respirador y se acabó, sino que lleva muchas otras complicaciones que quizás afectan más al paciente que lo afectó el propio COVID-19. Para ir, bueno, repasando un poco, recordar entonces, las fases, la enfermedad puede presentarse de manera asintomática, con síntomas leves, con síntomas moderados, con síntomas severos o como enfermedad crítica. En cuanto a los síntomas leves, pueden ser la fiebre, la tos, la pérdida del olfato del gusto, y no hay dificultad respiratoria. Sí empieza a verse ya la dificultad respiratoria a medida que la enfermedad progresa, así como la saturación de oxígeno disminuye y aparecen signos de dificultad, como puede ser la taquipnea, y aparecen los hallazgos imagenológicos. Acá recordar entonces que en el inicio la enfermedad está a cargo de la actividad viral y que después empieza a haber la participación de la inflamación, y esto es lo que va a determinar qué tratamiento tenemos que instaurar a cada paciente según el estadio de la enfermedad en el que se encuentra. Bueno, para hablar un poco de un paciente con COVID-19 va a ser estudiado no solo por laboratorio, sino también imagenológicamente. En cuanto a la radiografía de tórax, puede ser útil, pero en realidad no es lo que más se usa. Lo que se pueden ver son opacidades pulmonares, pero que no nos van a servir mucho para hacer diagnóstico o para determinar la gravedad del cuadro. Sí lo es una tomografía de tórax, que no es necesario pedirla con contraste inicialmente, y que los hallazgos más comunes son el patrón con vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, y los patrones de consolidación. Dijimos que el vidrio deslustrado es la representación en las imágenes de la destrucción alveolar. Y estas dos presentaciones suelen ser bilaterales, periféricas y basales. No es que no aparezcan en otras regiones pulmonares, pero la presentación imagenológica típica es esa. Otras características, otros patrones pueden ser el empedrado, que es un vidrio deslustrado más un engrosamiento de septos inter- e intralobulillares, y algunos otros hallazgos como pueden ser linfadenopatías, atelectasias, aparición de nódulos, bronquiectasias, derrames, y signo del halo invertido, signo del atolón. Vamos a ir viendo algunas imágenes, algunas tomografías. Acá vemos en la imagen, en estas tres imágenes, distintos patrones de vidrio esmerilado. En este caso es bilateral. Del lado derecho tenemos periférico, acá un poco más central. Acá sí se ve un poco más acentuado el patrón de vidrio esmerilado y bien periférico. En este vemos cómo la flecha negra asocia al vidrio esmerilado patrones de consolidación, aparición de broncograma. Acá lo mismo, como ese vidrio esmerilado que también es bilateral, pero aparecen algunos sitios de consolidación. En esto acá lo que vemos es el patrón en empedrado, que es la representación del engrosamiento de los septos inter- e intralobulillares, y se ve dentro del vidrio deslustrado esos tabiques hiperdensos que segmentan el otro patrón. De este lado vemos el signo del atolón o signo del halo invertido, que se caracteriza por un área central de vidrio esmerilado, rodeado por un halo periférico hiperdenso o de consolidación, que es un hallazgo que se está viendo bastante en pacientes con COVID-19 y que es muy característico. Bueno, continuando con las afectaciones del COVID en el organismo en general, vamos a ver que el COVID tiene complicaciones tromboembólicas,
de las cuales se ha visto que en pacientes no hospitalizados, pero no críticamente enfermos, esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos, de 229 pacientes, 2,6% presentaron complicaciones tromboembólicas. De pacientes hospitalizados críticamente enfermos, de 170 pacientes, el 35,3% presentó complicaciones tromboembólicas, y en el caso de los pacientes no hospitalizados se desconoce el riesgo que tienen para padecer complicaciones tromboembólicas. Bueno. En cuanto a la fisiopatología, lo que se ha visto es que, por un lado, va a participar lo que es una inflamación endotelial mediada directamente por el virus. También se ha visto ARN del virus en las plaquetas, por eso se cree que las plaquetas tendrían una implicancia en estas complicaciones. Y por otro lado, se ha visto que estos pacientes tienen una hipercoagulabilidad con aumento de marcadores de coagulación como el dímero D, el fibrinógeno y el factor 8, así como también tienen anticuerpos antifosfolipídicos y disminución de factores anticoagulantes como la proteína C, la S y la antitrombina. Bien, en cuanto a la clínica, las complicaciones tromboembólicas se pueden manifestar o como un tromboembolismo venoso, como un accidente cerebrovascular isquémico o como un infarto de miocardio. Y vamos a tener que el abordaje de estos pacientes va a depender de las recomendaciones que hacen el Colegio Americano de Clínicos, digamos, especializados en tórax, y de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Y lo va a dividir en función de la severidad de la enfermedad que estos pacientes presenten. Los pacientes que tienen una enfermedad crítica, la Sociedad Americana recomienda una dosis profiláctica con heparina de bajo peso molecular. Esta dosis va a ser de 40 miligramos por día, y se recomienda utilizar la heparina de bajo peso molecular con respecto a la heparina no fraccionada o anticoagulantes orales, por un lado, para disminuir la exposición del personal médico, digamos, con el paciente enfermo, ya que la heparina de bajo peso molecular la vamos a aplicar una sola vez en el día, y con respecto a los anticoagulantes orales, sería porque estos pacientes muchas veces tienen otros fármacos, y para evitar las interacciones, digamos, farmacológicas. Bien, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia recomienda también profilaxis con heparina de bajo peso molecular, por las mismas razones que expliqué anteriormente, pero en este caso recomienda que se utilice la mitad de la dosis terapéutica, que la dosis terapéutica es 1 miligramo por kilo por día, entonces ellos recomiendan como dosis profiláctica la mitad de esa dosis. Y a su vez aumentarla en pacientes que tengan obesidad asociada. Bueno, los pacientes no críticamente enfermos tienen las mismas recomendaciones de profilaxis con la heparina de bajo peso molecular o el fondaparinux en una dosis de 25 miligramos por día, perdón, 2,5 miligramos por día, y en la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia también la dosis profiláctica con la heparina de bajo peso molecular. Bien, si bien se ha visto que estos pacientes tienen riesgo de mantener estas complicaciones tromboembólicas después del alta, no se recomienda, digamos, extender la profilaxis por parte de la Sociedad Americana, perdón, pero sí en el caso de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que la recomienda mantener por aproximadamente entre 14 a 30 días. Y en los pacientes no hospitalizados, ambas sociedades coinciden en que no debería aplicarse una profilaxis terapéutica, pero en este caso está también en estudio. Y lo otro que vimos es que si bien las plaquetas intervienen como parte de la fisiopatología de las complicaciones, no se recomienda por el momento hacer una terapia antiagregante, sino que esto está en estudio y saldrán más adelante las recomendaciones. Bien, algo a aclarar es que en los pacientes después del alta, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia solamente recomienda la profilaxis en los pacientes de alto riesgo, que serían pacientes mayores de 65 años
o que tuvieron una enfermedad crítica, o que tienen una neoplasia asociada, o antecedentes de un tromboembolismo previo, trombofilia o inmovilidad severa, o con un dímero D elevado mayor a 2 veces el límite superior del valor normal. Bien. Y por último, en el caso de que los pacientes desarrollen la complicación, sea como un TEP o un TBP, se deben tratar en base a las recomendaciones de las guías para estas dos patologías, digamos. No se hace un abordaje especial en pacientes COVID. Y tampoco se recomienda realizar Doppler venoso de miembros inferiores ni medición del dímero D para la vigilancia de complicaciones tromboembólicas, sino directamente iniciar con la tromboprofilaxis, digamos. Bueno, ahora vamos a continuar dentro de la clínica con las manifestaciones neurológicas específicamente. Ahí puedo ya manejar, Aye. Sí, ahí estás manejando. Ahí está. Bueno, dentro de las manifestaciones neurológicas podemos dividirlas en las centrales, en donde el paciente puede presentar cefalea, mareos, alteración de la conciencia, encefalopatía, delirio, confusión global, síncope, convulsiones, dificultad para caminar, episodios cerebrovasculares, encefalitis y autoinmunidad postinfecciosa. Y dentro de lo que son las manifestaciones periféricas, se han descrito disfunciones aisladas de los pares craneales, como la anosmia y la ageusia, síndrome de Guillain-Barré y lesión muscular similar a la miositis. Como nombramos, los síntomas más frecuentes y en cuadros leves son cefaleas, mareos, anosmia y ageusia, y ahora nos vamos a basar principalmente en lo que son las complicaciones neurológicas. Las complicaciones se dan principalmente en pacientes que están hospitalizados con enfermedades graves y críticas, y aunque la mayoría de los síntomas neurológicos se presentan durante el curso de la enfermedad, también se han descrito que pueden ser la presentación inicial, como por ejemplo ACVs cerebrovasculares agudos, que son el debut de la infección por SARS-CoV-2. En cuanto a la relación de la fisiopatología, ya comentaron un poco mis compañeros, pero para hacer un poco de hincapié en lo que es el sistema nervioso central, puse esta imagen para demostrar que lo mismo que ocurre a nivel periférico se da a nivel central. Está mediado principalmente por secuelas secundarias del sistema nervioso central debido a una inflamación sistémica exacerbada mediada por la vía de la inmunidad innata. Esto se debe a que hay un aumento de citoquinas proinflamatorias que alteran la barrera hematoencefálica y de esta manera ingresan al sistema nervioso central, activan las células gliales que proliferan y de esta manera hay una alteración tanto a nivel funcional como estructural de la barrera hematoencefálica que contribuye a que haya mayor permeabilidad y a que se persista todo este estado proinflamatorio. A su vez también hay afectación primaria del sistema nervioso central debido a la neuroinvasión directa. Esto no es tan frecuente como la lesión secundaria, pero se ha visto que el virus puede ingresar de manera a través de una diseminación transináptica retrógrada desde quimioreceptores y mecanorreceptores pulmonares hacia los centros reguladores cardiorrespiratorios de la médula, como así también desde el bulbo olfatorio de manera retrógrada. Esto podría explicar tanto que haya anosmia como único síntoma en los cuadros clínicos de SARS-CoV-2, como también que haya una insuficiencia respiratoria hipoxémica que no es compatible a veces con las lesiones inflamatorias que se ven en imágenes en pulmón, lo que significa que hay un componente neurogénico que también está actuando, y no solo a nivel pulmonar, sino también que hay algo a nivel central que involucra este centro respiratorio. Y por otro lado también está descrito no sale, está al final, la lesión a través de los ECA2, que como nombraron también están presentes en el sistema nervioso central, principalmente en neuronas, células gliales y el endotelio neurovascular,
que no solo afectan directamente la homeostasis de las células, sino también de manera secundaria hay una activación desregulada del sistema renina-angiotensina-aldosterona que termina en la vasoconstricción, y esto contribuye también a la hipoperfusión cerebral. Entonces, de esta manera, estos mecanismos van a dar las complicaciones neurológicas que voy a ir comentando. Como generalidades también de las complicaciones, se han descrito en los primeros informes una incidencia de un 37%. Estas complicaciones están asociadas con una mayor respuesta inmunoinflamatoria innata aguda, como comenté recién, con un incremento tanto de PCR, de ferritina y de dímero D, y con un aumento de neutrófilos y una disminución del recuento de linfocitos, que se asociaron con una mayor gravedad de la enfermedad y peores consecuencias clínicas. Esta linfocitopenia está mediada también por el aumento de citoquinas y por la mayor replicación viral, es por eso que se puede correlacionar directamente con la actividad de la enfermedad y su progresión. Bueno, ahora voy a ir comentando un poco cada una de estas complicaciones, o por lo menos las más frecuentes que se han visto. Una de ellas es la encefalopatía, que se informa con frecuencia en la infección con SARS-CoV-2. El inicio coincide con el aumento de PCR y ferritina. Clínicamente se caracteriza por una disfunción cerebral global con un nivel reducido de alerta y de conciencia. Puede presentarse tanto con un delirio hiperactivo y agitación, o en contraposición con un retraso psicomotor severo con abulia y estado similar a catatonia. También pueden progresar rápidamente a un estado de coma persistente, y acá hay que descartar que el paciente no tenga otra alteración metabólica, que no esté asociada a convulsiones, este coma persistente, o que no sea un efecto secundario de una medicación. Y también puede presentarse con características neuropsiquiátricas más evidentes como delirios, agitación, cambios de humor e irritabilidad que no suelen responder a antipsicóticos típicos. Bueno, acá vamos a ver los exámenes complementarios que se piden para el diagnóstico de las encefalopatías son muestra de líquido cefalorraquídeo, que es normal, o muestra un nivel de proteínas de leve a moderadamente elevado, simple ocitosis, a pesar del real selectomeningio normal informado en algunos casos. Esta ausencia de pleocitosis puede estar relacionada con la linfocitopenia que hay a nivel periférico, y es importante destacar que la ausencia de esta pleocitosis no excluye que se esté cursando con un proceso inflamatorio a nivel del líquido cefalorraquídeo. El PCR del líquido cefalorraquídeo suele ser negativo para SARS-CoV-2. Esto puede ser tanto por lo que comenté al principio, que la principal invasión del virus no es de manera directa, es decir, no siempre está presente en el sistema nervioso central, sino también puede ser por un problema diagnóstico. Al estar en el inicio de la enfermedad todavía no hay una replicación viral significativa como para que sea detectado por este método. Después se puede pedir un electroencefalograma, que suele mostrar un enlentecimiento difuso correspondiente a la gravedad de la encefalopatía, con o sin ondas trifásicas. Y en lo que respecta a neuroimágenes, pueden ser normales o mostrar anomalías inespecíficas como hipoperfusión regional, restricción de difusión puntiforme dispersa, brillo en T2 y realce focal. Como vemos, no hay ningún estudio específico que diagnostique las encefalopatías, por eso se habla de una combinación de evaluación tanto médica, neurológica, con estos estudios complementarios para poder realizar el diagnóstico de las encefalopatías inflamatorias causadas por SARS-CoV-2. Ahora voy a mostrar unos casos clínicos reales como para ver ejemplos de estas encefalopatías. Una de ellas es la encefalomielitis diseminada aguda. El caso clínico es una mujer de 56 años con SARS-CoV-2 positivo que ingresó por diarrea y síntomas respiratorios hipoxémicos que progresaron a síndrome de estrés respiratorio agudo que requirió intubación. El examen neurológico posterior a la extubación y el cese de los agentes sedantes fue notable por encefalopatía severa y cuadriplejía. La mujer también presentaba aumento de PCR, ferritina, dímero D e interleuquina 6, y en la resonancia magnética con cortes axiales se pueden ver hiperintensidades de la sustancia blanca periventricular. Esto es compatible con la encefalomielitis diseminada aguda.
Otro ejemplo de encefalopatía es la encefalopatía necrotizante aguda. El caso clínico es una mujer de 23 años de edad con SARS-CoV-2 positiva que presentó principalmente encefalopatía grave, progresó rápidamente a un síndrome similar a la catatonia asociado a nistagmo vertical. Esta paciente no presentaba ni manifestaciones respiratorias ni manifestaciones sistémicas. Acá la diferencia por ahí con la mujer anterior es que ella debutó con la encefalopatía, a diferencia de la otra mujer que el cuadro clínico le inició después de ser extubada, es decir, después de pasar el cuadro agudo. Por lo tanto, pueden ser reacciones de autoinmunidad posterior a la infección por COVID, las encefalopatías. Y en la imagen de esta mujer, también es una resonancia magnética en donde se ven hiperintensidades de señal del tálamo ventromedial y del hipocampo, y la afectación bitalámica es muy frecuente en estas encefalopatías necrotizantes agudas. Y en ambos casos, con tratamientos con inmunoglobulinas intravenosas, corticoides e inmunomoduladores, ambas pacientes revirtieron sus cuadros. Bueno, otra de las complicaciones neurológicas que se ve son las convulsiones, que son frecuentes también con infecciones por SARS-CoV-2. Sabemos que los procesos inflamatorios reducen los umbrales convulsivos y promueven la epileptogénesis. Las convulsiones pueden ser tanto una complicación neurológica del SARS-CoV-2 como de un accidente cerebrovascular. Y este gráfico muestra la relación entre los niveles de proteínas C reactivas séricos en el tiempo, marcados por semanas, con las descargas epileptiformes, que muestran que la primera semana, con valores de PCR normales o menores a 20, no hay tantas descargas, y en la primera semana cómo aumenta de manera coincidente con el pico de PCR, que llega a ser mayor a 50. Y luego de la segunda semana va disminuyendo tanto el nivel de PCR como las descargas epileptiformes. Bueno, otro de los cuadros que se pueden ver como dentro de las complicaciones neurológicas son los eventos cerebrovasculares. Pueden ser tanto isquémicos como hemorrágicos. Con mayor frecuencia se dan en pacientes de mediana edad y en ancianos. La mayoría presenta factores de riesgo vasculares como hipertensión, hiperlipidemia, diabetes mellitus, tabaquismo y accidentes cerebrovasculares previos, pero con más frecuencia también se han descrito en pacientes jóvenes sin estos factores de riesgo. Por lo tanto, se estima que hay una patogenia adicional específica de SARS-CoV-2. En cuanto a la fisiopatología y a la disfunción endotelial, está mediada tanto por la inflamación sistémica exacerbada, que comentamos, como sumado a la hipercoagulopatía por consumo, que esto tiene que ver con esta inflamación sistémica, con el aumento de citoquinas y especialmente con la sepsis grave que suelen presentar estos pacientes, que contribuyen a sobreexpresar el factor tisular y activar la cascada de coagulación, que todo esto contribuye a la patogenia de los eventos cerebrovasculares. Y también se habla de que el virus directamente, al alterar la microvasculatura cerebral, provoca directamente un aumento de la coagulación local a nivel del sistema nervioso central, contribuyendo a estos eventos. Y esto se ve reflejado porque los pacientes presentan mayores niveles de dímero D y de producto de degradación de fibrina y fibrinógeno, y prolongación del tiempo de protrombina entre los supervivientes en comparación con entre los no supervivientes en comparación con los supervivientes de infección por SARS-CoV-2. Acá vamos a ver algunas imágenes de estos eventos cerebrovasculares, son resonancias magnéticas. En las de arriba, 1, 2 y 3, muestran áreas multifocales en donde hay áreas hiperintensas en ambos hemisferios cerebelosos en la imagen 1, en el lóbulo occipital derecho en la imagen 2, y en el lóbulo frontal derecho en la imagen 3, también con un componente hemorrágico. Y en la imagen de abajo también son resonancias con difusión, en donde se muestran áreas multifocales de restricción de difusión que son compatibles con la isquemia aguda. Dentro de los eventos cerebrovasculares también hay dos manifestaciones
que contribuyen a estos eventos. Una de ellas es el síndrome de encefalopatía posterior reversible, que si bien está vinculado con la hipertensión, cada vez es más frecuente que lo tengan pacientes normotensos. Se presentan clínicamente con dolor de cabeza, discapacidad visual, convulsiones y déficit neurológico focales. La fisiopatogenia está dado por la reducción de la capacidad vasorreguladora cerebral, el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y la reducción de la perfusión, que todo esto conduce a un edema vasogénico, que es lo que se visualiza en las imágenes, en las resonancias magnéticas. Acá se ven las hiperintensidades parietales bilaterales y menor intensidad en el lóbulo frontal, que son compatibles con los edemas vasogénicos. Y la otra manifestación que también está descrita en estos eventos cerebrovasculares son las vasculopatías inflamatorias causadas por COVID-19, en donde se ven en estas imágenes, en estas tomografías, áreas irregulares de estrechamiento de los segmentos izquierdos de A1 y M1 de la arteria cerebral anterior y cerebral media respectivamente, que son compatibles con la vasculopatía inflamatoria. Bueno, y para terminar, también se pueden observar que hay secuelas psiquiátricas, cognitivas y neurológicas en estos pacientes que presentan complicaciones. Lo que mayor frecuencia se ve son las complicaciones psiquiátricas, en un 59%, que incluyen depresión, trastornos de estrés postraumático, trastorno de pánico y trastornos obsesivos compulsivos. Esto se cree que está dado por la persistencia de la señalización inmune innata aberrante del sistema nervioso central, provocada por SARS-CoV-2, que podría contribuir a la fisiopatología de estos trastornos y estas secuelas. Y acá terminaría la parte de manifestaciones neurológicas.